farmacología en endodoncia. ¿Ya? Farmacología en endodoncia, en la cual, bueno, en endo hay dos grandes cuestiones cuando hablamos de la farmacología, ya que son aquellas terapias que utilizamos en el tratamiento tanto del dolor, la parte de analgesia, y aquellos fármacos con los cuales complementamos nuestra terapia en casos donde la infección ya ha sobrepasado las defensas de nuestro paciente. El objetivo de la clase es que sepan algunos medicamentos indicados para cada caso, cuándo los podemos indicar, su posología principal y sobre la profilaxis antibióticas, que también deben considerar en algunos pacientes que son susceptibles a una infección que es bastante grave, que es la endocarditis bacteriana. Bien, los antibióticos en endodoncia, cuando son bien indicados y a tiempo, son beneficiosos para restablecer un estado de salud, pero siempre se consideran un complemento a la terapia, ¿ya? Últimamente se han prescrito de forma general, no solamente en odontología, el uso de antibióticos de forma generalizada y en casos en los cuales no era necesario. Por lo tanto, mundialmente hay un aumento importante de la resistencia a los antibióticos. Los principales esquemas que nosotros utilizamos en odontología, y tal vez lo hayan revisado en la parte de cirugía, se suelen basar en la amoxicilina y sus derivados y algunos coayudantes que amplían el espectro de acción de estos antibióticos. Como les menciono, dentro de los principales problemas del uso de estos fármacos está la automedicación. Tal vez alguno de ustedes también se ha automedicado con antibióticos, y yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho, ¿ya? Generalmente es porque los pacientes tienen acceso y adquieren los fármacos de forma clandestina, a veces los negocios pequeños, locales, etcétera, tienen medicamentos que en realidad requieren receta para poder comprarlos. También es un problema porque no recuerdan bien el esquema que siguieron. Cuando ya atiendan pacientes, se van a dar cuenta que uno les consulta que están tomando algún fármaco, y cuando los refieren, lo más probable es que no sepan ni los gramos que están consumiendo, ni se acuerden bien cada cuánto tiempo lo están consumiendo tampoco, ¿ya? Porque si lo adquieren de forma, no diría ilegal, pero de forma casera, por así decirlo, suelen seguir las recomendaciones de las personas que se lo vendió de esa forma, y si no, seguían por algún esquema que encontraron en internet. Por lo tanto, la posología también suele ser arbitraria, ¿ya? O sea, lo tomé un par de días y después a la semana continué, cuando se me pasó el dolor dejé de tomarlo, pero me volvió la inflamación, así que lo seguí tomando, ¿ya? Por lo tanto, igual encubren algún proceso patológico real. Cuando se toman de esta forma descontrolada, sin la indicación correcta, por tanto, la mayoría de los casos van generando un poco de resistencia a cada persona. Y es algo que también podemos ver con los fármacos analgésicos. O sea, siempre hay pacientes que optan por no tomar fármacos, por ejemplo, y se aguantan el dolor o tienen un umbral alto del dolor. Entonces, cuando le indicamos algún fármaco analgésico, suele tener una buena respuesta por parte de los pacientes. Otro problema es la toma indiscriminada de estos fármacos en pacientes que son susceptibles para otras enfermedades sistémicas, como lo son la enfermedad renal o la enfermedad hepática, ¿ya? Dependiendo del fármaco, pueden ser más hepatotóxicos o no, o afectar al riñón directamente. Por lo tanto, los pacientes que ya tienen antecedentes de enfermedades de estos órganos, deberíamos tener algunas precauciones y ojalá hacerlos conscientes de que su patología de base no es compatible con estar tomando cualquier medicamento. Probablemente estos pacientes ya lo sepan, pero nunca está de más volver a reiterar. Bueno, en endo, ¿cuándo se nos hace necesario intervenir con fármacos? Por cierto, en cualquier proceso doloroso. Pero hay dos procesos que son importantes, que son los procesos de infecciones agudos y los llamados flare-up. Consideraciones generales de los fármacos al momento de indicarlos en endodoncia es que en los dientes vitales no está indicado el uso de antibióticos, ¿ya? Si el proceso cursa con una necrosis pulpar y un compromiso del estado apical, mientras este sea localizado, tampoco deberíamos indicar antibioterapia. Sobre todo, deberíamos desaconsejar el uso de antibióticos sistémicos para la prevención del dolor endodóntico posterior al tratamiento, ya que es un mito que los antibióticos nos ayuden
con los procesos inflamatorios pulpares, ¿ya? O sea, que a un paciente con pulpitis se le quite el dolor por el antibiótico. Algunos se lo explican pensando que la pulpa se necrosó, por ejemplo, ¿ya? Pero no es un dato comprobado que realmente ayude en la analgesia de los procesos que son puramente de inflamación. Por otro lado, si la infección es localizada y logramos realizar una atención de urgencia, tampoco sería necesario el uso de antibióticos, ya que, punto 1, nosotros hemos logrado debridar el sistema de canales y eliminar el foco de infección. Ya, por lo tanto, el paciente debería mejorar con sus propios recursos y con el tratamiento que nosotros le administramos. Sin embargo, hay algunas excepciones. Si el paciente ya presenta algunos signos de que la infección fue más allá y superó su respuesta local de defensa, deberíamos complementar nuestro tratamiento de urgencia con algún fármaco, ¿ya? O el caso también que el paciente presente alguna condición de base que comprometa su mecanismo de defensa y que le podría exponer a algún riesgo sistémico, ¿ya? Esto es sobre todo en casos como este, ¿ya? Que después del curso natural de la pulpitis, de la necrosis pulpar, de la periodontitis apical sintomática, pasamos a procesos agudos de infección como el absceso, ¿ya? Que si el paciente está cursando con una infección muy virulenta y sus defensas están comprometidas, o es un paciente de más edad, tiene problemas de malnutrición, problemas relacionados a diabetes, por ejemplo, o una mala vascularización de la zona, claramente esto puede sobrepasar su barrera y ya empezar a invadir tejidos blandos en los abscesos submucosos o en los flegmones o celulitis faciales, ¿ya? En estos casos, sí o sí, aparte del tratamiento de urgencia, con un drenaje vía canal, deberíamos indicar una terapia complementaria que está basada en los antibióticos y en los analgésicos, ¿ya? En los pacientes que están justamente médicamente comprometidos, debemos tener la precaución de indicar una terapia profiláctica antibiótica para prevenir que los procesos infecciosos avancen mucho más allá y comprometan al paciente. Esto es muy importante en procedimientos quirúrgicos en pacientes susceptibles, ya que debemos procurar evitar una bacteriemia metastásica, en la cual una presencia transitoria de bacterias en el torrente sanguíneo puede determinar que éstas se alojen en algunos tejidos blandos, como el de las válvulas cardíacas, ¿ya? Son tejidos, digamos, susceptibles y está probado que las bacterias sienten alguna afinidad por estos tejidos. Afectan gravemente el funcionamiento de las válvulas, por lo tanto determinan una patología cardíaca que puede ser, por supuesto, fatal para el paciente. Esta preocupación y las indicaciones que vamos a revisar están dadas por la Asociación Americana del Corazón y también por la Asociación de Cirujanos Ortopédicos, ya que ambos trabajan con, bueno, obviamente con el corazón, pero los cirujanos ortopédicos igual se vienen bastante consultados por el tema de la profilaxis antibiótica, los pacientes que reciben trasplantes y también reemplazos de articulación. Un enfoque razonable para prescribir antibióticos profilácticos considera el grado en que la enfermedad del paciente puede crear un riesgo de endocarditis. También el riesgo aparente de producir una bacteremia, o sea, un paso transitorio de una cantidad de bacterias considerable que se puede alojar en algún tejido y lo comprometa, ¿ya? También algunas reacciones adversas al antibiótico profiláctico, que afortunadamente son las menos vistas, ¿ya? Y también el costo-beneficio. La verdad es que actualmente los antibióticos no tienen un valor elevado y los que se ocupan en profilaxis son bastante comunes, por lo tanto el costo tampoco es tan considerable. También vamos a considerar algunas directrices que dan las guías clínicas internacionales y otras también desarrolladas nacionalmente. Es así que podemos comentar también que la incidencia de la bacteremia en realidad es bastante baja durante el tratamiento de endodoncia, ¿ya? De todas formas, si el paciente cumple con algunos requisitos que revisaremos, tenemos que considerar que el antibiótico debe administrarse siempre antes del procedimiento. Por eso se llama profilaxis, ¿ya? El paciente tiene que tener cierta concentración del medicamento antibiótico en sangre
y metabolización de este antes de que nosotros hagamos el procedimiento, ¿ya? Podríamos provocarle una bacteriemia transitoria al paciente al momento de extruir detritus del canal hacia el periápice, ¿ya? Por lo tanto, se considera que si estamos frente a una infección aguda, claramente existe un riesgo de que haya un paso de bacterias hacia el torrente sanguíneo, ya que recuerden que los tejidos periodontales están muy ricamente vascularizados. Los pacientes dentales que están médicamente comprometidos suelen recibir el régimen de antibióticos que sigue las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón, ¿ya? Ellos consideran que hay dos procedimientos dentales relacionados a nuestra área que sí pueden producir una bacteriemia transitoria, que son la instrumentación endodóntica, como les comentaba, y también los procedimientos de cirugía apical. Son situaciones donde se prevé sangrado, ¿ya? Por lo tanto, siempre debemos considerar esta profilaxis antibiótica a los pacientes con compromiso médico o que se encuentran susceptibles de otra forma. Las indicaciones de profilaxis antibiótica han ido cambiando en el tiempo y les dejé aquí un cuadro resumen, ya que son diversas las asociaciones que han hecho sus propios protocolos. De hecho, podríamos destacar que esta Asociación Dental Americana y la Asociación, o sea, y la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos del 2015 no recomendaban antibióticos profilácticos antes de los procedimientos dentales en pacientes que tenían articulaciones protésicas, ¿ya? Para que vean que, digamos, no es tan riesgoso el tema de la profilaxis si el paciente les refiere algún problema de, o sea, algún reemplazo de la articulación, ¿ya? Por otro lado, si revisan lo más a la izquierda, la Asociación Americana del Corazón, ya años antes, en 2007, tenía una lista bastante grande de pacientes que requerían profilaxis, las cuales incluían pacientes portadores de válvula, pacientes con historia previa de endocarditis, y una serie de procedimientos quirúrgicos cardíacos realizados a los pacientes que, por tanto, requerían profilaxis antibiótica antes de someterse a tratamientos dentales que previeran sangrado. Sin embargo, aquí vamos a revisar una lista más adelante de las consideraciones más actuales que deberían tener más precaución. De cualquier forma, todas esas precauciones previas que les mencionaba tenían la misma indicación, ya independiente de la patología cardíaca que el paciente tuviera, que nosotros registráramos en ficha y que por lo tanto dijéramos que requiere profilaxis antibiótica, se recomendaba el uso de amoxicilina, ¿ya? En una dosis que debía administrarse de media hora a 60 minutos antes del procedimiento. En adultos, la dosis normal es de 2 grados, de 2 gramos vía oral, ¿ya? Y en niños son 50 miligramos por kilo. También hay que considerar y siempre tener a mano cuál es la alternativa si el paciente refiere alguna alergia a la amoxicilina. Para ello, contamos con 3 medicamentos, que son la clindamicina, la cefalexina y la acitromicina o claritromicina. La clindamicina es de las más indicadas. La cefalexina es también un poco más difícil de encontrar. La clindamicina en una dosis oral también son 600 miligramos y en niños la dosis es de 20 miligramos por kilogramo. También están las alternativas en caso de que el paciente no pueda recibir una dosis enteral, ¿cierto? Y hay algunos medicamentos que pueden ser inyectados, una vía intramuscular o ya una vía intravenosa. En endodoncia, lo más actual que tenemos son las recomendaciones que subió la Asociación Americana de Endodoncistas, ¿ya? Es una guía que está disponible en internet. Si ustedes entran a la página, la pueden encontrar, al igual que otras muchas guías que tiene la Asociación Americana de Endodoncia, que algunas son guías de referencia rápida. En ellas consideraron también lo que se conversó en los últimos congresos, etcétera, de las asociaciones del corazón y de las asociaciones de cardiología americana, y finalmente concluyeron que las recomendaciones clave fueron la indicación de profilaxis antibiótica en los 5 siguientes casos. 1, que el paciente refiera válvulas cardíacas protésicas.
incluyendo algunas prótesis implantadas transcatéter y homoinjertos. Que el paciente tuviera un material protésico utilizado para la reparación de válvulas cardíacas como anillos y cuerdas de anuloplastía. Que el paciente refiera, por cierto, una endocarditis infecciosa anterior, que ya tenga historia de endocarditis, 100% recomendado tener profilaxis antibiótica, ¿ya? Que el paciente refiere alguna cardiopatía congénita cianótica no reparada o cardiopatía congénita reparada con derivaciones residuales o regurgitación valvular ya adyacente en el sitio o en el sitio mismo o adyacente a un parche protésico o dispositivo protésico que lo hubiese ayudado para reparar la cardiopatía, ¿ya? Y un quinto paciente, que es el que nos puede referir un trasplante cardíaco con insuficiencia valvular debido a una válvula estructuralmente anormal. Por lo tanto, pueden ver que son consideraciones súper específicas respecto a los pacientes que requieren profilaxis antibiótica. Por lo tanto, no deberíamos andar disparando e indicando una profilaxis a diestra y siniestra, ¿ya? Respecto a los pacientes con reemplazo valvular, en general no se recomiendan antibióticos profilácticos para estos pacientes. Sin embargo, como no hay, digamos, una guía más actualizada, siempre se sugiere conversar con el médico, con el traumatólogo tratante y que él nos dé el pase para realizar algunos procedimientos que, por cierto, tienen más sangrado, como son las cirugías apicales o como son las extracciones dentales, etc. ¿Ya? Contar, digamos, con ese pase de permiso o que el mismo médico nos pueda sugerir algún régimen antibiótico que él considere necesario según el riesgo de la intervención. Otras consideraciones adicionales es que hay algún riesgo médico significativo en algunos pacientes si nosotros los atendemos sin brindarle una profilaxis antibiótica. Son pacientes que pueden referir, por ejemplo, que su prótesis pudo haber referido alguna infección ya en el área, que puede ser más tardía en la cirugía, alguna mayor morbilidad asociada con la cirugía articular que necesitó algún drenaje de herida o tuvo hematomas de larga data, pacientes sometidos a tratamientos de infecciones orales graves y extendidas, por ejemplo celulitis, los que nos podría indicar, por ejemplo, que el paciente tiene algún compromiso médico de sus defensas, un paciente con mayor susceptibilidad para infecciones sistémicas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, o pacientes que toman algún medicamento inmunosupresor, pacientes diabéticos con algún control glucémico deficiente o que no siguen bien el esquema que les indicaron sus médicos, pacientes con trastornos sistémicos o inmunocomprometidos, por ejemplo, artritis, lupus, etc. Pacientes en quienes se planean procedimientos extensos e invasivos, por ejemplo, regularización de reborde preprotésico, maxilar y mandibular, lo cual expone una gran superficie de hueso al medio oral, por lo tanto, además hay mucho sangrado. Por lo tanto, en esas cirugías que son más extensas, siempre hay que considerar la indicación de profilaxia antibiótica, ¿ya? Y antes de procedimientos quirúrgicos en pacientes en un riesgo significativo de osteonecrosis, como también puede ser la regularización del reborde. Respecto a las alergias a los antibióticos, la alergia a la penicilina es una de las más comunes, pero afecta aproximadamente al 5% de nuestra población, ¿ya? La verdad es que muchas de las reacciones alérgicas que se notifican, o sea que el paciente dice ser alérgico, uno no lo puede confirmar, simplemente hay que creer en lo que nos dice el paciente, ¿ya? Y seleccionar algún antibiótico alternativo. En el caso de que el paciente refiera alguna alergia a la penicilina, debemos suponer que es también alérgico a alguna penicilina sintética. También deberíamos tener cuidado con las cefalosporinas, ya que muestran cierta reactividad cruzada. En el caso que el paciente refiera problemas con las amoxicilinas o las penicilinas en general, la clindamicina es una alternativa adecuada para el tratamiento de infecciones endodónticas y para la profilaxis de la endocarditis bacteriana. Así que deberíamos indicarla. Recuerden que son 600 miligramos vía oral. Ya.
Respecto a la efectividad de los fármacos, se cree que tanto la amoxicilina, la ampicilina y la penicilina 5 son iguales, penicilina B, son igualmente eficaces contra los estreptococos que causan los mayor agravamiento de estas infecciones, ¿ya? Se recomienda la amoxicilina porque por lo general se absorbe de mejor forma en nuestro tracto gastrointestinal y por tanto proporciona unos niveles séricos más altos y más sostenidos del fármaco. Si vemos que es una infección más grave o que finalmente el medicamento no está actuando como nosotros esperábamos, podemos asociar este fármaco con metronidazol, ¿ya? O con ácido clavulánico. Ambos aumentan la potencia, la efectividad de la amoxicilina, pero no sigamos medicamentos que actúen solos, sobre todo el ácido clavulánico, ¿ya? Sin embargo, esta combinación es bastante potente, la encontramos en 500 miligramos de amoxicilina con 125 de ácido clavulánico y también en una concentración de los 8,75 de amoxicilina más 125 de ácido clavulánico. Por cierto, ahí la posología va cambiando. Si es de 500 de amoxicilina, podríamos indicarlos cada 8, pero una dosis más alta de 8,75 deberíamos poder indicarlos cada 12. La gran mayoría de las infecciones de origen endodóntico pueden ser efectivamente manejadas sin el uso de antibióticos. Y esto se los digo con uso de razón, ya que si nosotros logramos una trepanación, un acceso a los canales y debridarlos, e incluso más, si vemos un drenaje desde el canal radicular, lo más probable es que ese paciente sienta un alivio inmediato de la infección y de la inflamación local y que no sea necesario el antibiótico, ¿ya? 100% no se recomienda el uso de antibióticos para los pacientes sanos que están cursando con pulpitis irreversible, periodontitis apical sintomática, que tiene la presencia de un tracto sinusal activo o que tienen alguna inflamación localizada de origen endodóntico, ¿ya? El antibiótico no los va a ayudar y no hace ninguna diferencia en el tratamiento. Por otro lado, la presencia de fiebre sobre los 38 grados, malestar general, la presencia de celulitis, trismo inexplicable y tumefacción progresiva son signos y síntomas ya de una afección sistémica y una diseminación importante de la infección. Por lo tanto, esos pacientes requieren, digamos, un manejo estrecho, un control constante y advertirlo que lo más probable es que necesite una atención de urgencia en algún centro incluso hospitalario, ¿ya? Si nosotros tenemos un paciente con esas circunstancias, 100% está indicado el uso de un antibiótico, además del tratamiento de debridamiento del canal radicular, ¿ya? O sea, tenemos que atacar el foco también de la infección, además de las consecuencias de la diseminación. Es por esto que les dejo aquí escrito que los pacientes con infecciones endodónticas graves deben ser objeto de un estrecho seguimiento diario. O sea, no es solamente hacer la trepanación, dejarle antibióticos y citarlo en una semana más. La verdad es que hay que o controlarlo, ojalá a las 12 horas, o por lo menos al día siguiente, ¿ya? La condición de los pacientes suele mejorar súper rápido después de que nosotros eliminamos la fuente de la infección. Sin embargo, siempre hay que considerar realizar el tratamiento de emergencia, o sea, acceder al sistema de canal que esté infectado. Porque si nosotros no accedemos a la causa de la infección, el antibiótico tampoco puede cumplir tan bien su función, debido a que hay una falta de circulación en las lesiones que son más grandes. Por lo tanto, hay un reservorio importante de microorganismos que están en el periápice y a los cuales el antibiótico no puede acceder. Situación que nosotros hubiéramos mejorado si hubiésemos debridado el sistema de canal, ¿ya? Asimismo, también necesitamos una concentración mínima inhibitoria de un antibiótico que puede no llegar a este espacio anatómico que está lleno de líquido purulento y edematoso debido a la mala circulación y el gradiente de difusión que debe atravesar, ¿ya? Así que, por favor, siempre considere la importancia de realizar ambas terapias. Acceder al foco de infección y eliminarlo mediante el diente, abriendo el sistema de canales y limpiándolo, y además la terapia antibiótica como un complemento. Ya. Los flare-up
son otra condición aguda al que nos podemos enfrentar nosotros cuando estamos realizando un tratamiento de endodoncia. ¿Ya? Se define como una exacerbación aguda de alguna patología pulpar y o perirradicular que estaba asintomática, ¿ya? Después del inicio o la continuación del tratamiento del canal radicular. Esto puede pasar, por ejemplo, en pacientes que venían con una periodontitis apical asintomática de un granuloma súper grande. Nosotros indicamos la endodoncia y después de la primera sesión nosotros preparamos, ¿cierto? El sistema de canales, dejamos una medicación y el paciente empieza con síntomas súper agudos de dolor, se le inflama la cara y llega con mucho malestar, digamos, e igual con mucho malestar con uno como clínico, ya que dice, claro, yo venía sin dolor y usted me dejó con dolor, ¿ya? Por lo tanto, igual es un cuadro bastante agudo, que si bien no suele comprometer la salud general del paciente, sí genera un gran malestar, no le permite comer bien, y es algo que también deberíamos atender de forma de urgencia. Es una situación no deseada, por tanto, que hace sufrir al paciente tanto física como psíquicamente y puede determinar el curso de complicaciones graves si no lo vemos a tiempo o si no encontramos la causa de esta complicación. La etiología puede ser tanto mecánica, química o microbiana, ¿ya? Siguiendo las recomendaciones anteriores, no sería necesario administrar antibióticos para prevenir o disminuir la gravedad de la exacerbación, pero sí es necesario hacer un manejo farmacológico. En este manejo farmacológico se ha demostrado que la profilaxis con antibióticos no tiene ningún valor para disminuir la incidencia de los florapos. Es decir, que si tengo un paciente que viene con esta periodontitis apical asintomática, no puedo prevenir que esté o no con dolor postoperatorio dándole antibióticos. ¿Ya? No tiene ninguna relación. Sin embargo, sí se ha demostrado que el pretratamiento perdón, de 30 minutos a 1 hora antes del procedimiento y el posttratamiento durante 24 a 48 horas con AINES o paracetamol van a reducir sí, significativamente la incidencia y la intensidad del dolor postoperatorio que puedan tener nuestros pacientes. Por tanto, yo, por ejemplo, en la consulta, cuando vienen estos casos de periodontitis apical asintomática en pacientes que son más susceptibles, sobre todo si son mujeres sobre los 40 años y vienen por un caso de retratamiento, yo les indico antes de la consulta un AINES y después de la consulta también, con 24 horas de mantención y 48 horas solo si llegan a sentir alguna molestia. Es importante tener eso en mente, ya que hay algunos predictores del dolor postoperatorio, ¿ya? La atención en la mayoría de los casos es indolora, pero puede ser, y uno trata de ponerse el parche antes de la herida, ¿cierto? Diciéndole al paciente que puede presentar cierto grado de molestias después del tratamiento, ¿ya? Hay un estudio clínico que de hecho manifestó que el 57% de los pacientes consultados nunca comunicó dolor después de someterse a la preparación quimiomecánica del sistema de canales. Sin embargo, un 21% presentó un dolor ligero, un 15% un dolor moderado y un 7% un dolor intenso. Son ese 7% de pacientes que pueden acudir con bastantes molestias y con un cierto grado de urgencia para que uno los revise nuevamente, ¿ya? Afortunadamente los flare-ups son cada vez menos prevalentes porque, como se han identificado los pacientes más susceptibles, es más fácil justamente darles esta medicación previa y postoperatoria, disminuyendo la incidencia de este malestar. Ya. Entre esos factores están que el paciente ya venga con cierto grado de periodontitis apical sintomática. Ya si hay molestias a la percusión, es bastante probable que presente dolor postoperatorio. Incluso las incidencias máximas de reagudizaciones se presentan en los dientes mandibulares, en los casos de retratamiento endodóntico no quirúrgico, en las mujeres de más de 40 años y en los pacientes que presenten algunos tipos de alergia, ¿ya? Y sobre todo en los diagnósticos en que ya haya una necrosis pulpar. ¿Sí? O sea, más allá del grado de periodontitis que puedan tener el paciente en ese momento, el diagnóstico periodontal, si el paciente tiene una necrosis pulpar,
lo más probable es que presente un dolor postoperatorio. Pero esto es igual confuso de estudiar, debido a que el dolor postoperatorio en los casos de necrosis pulpar generalmente se dan por una mala maniobra durante la preparación de los canales radiculares, ¿ya? Es más fácil, digamos, que se extruyan justamente detritus contaminados y por lo tanto se exacerbe los síntomas, los síntomas periodontales. ¿Qué fármaco podríamos dar? Eh, Generalmente se indica analgésicos del tipo no opiáceos, que son los más seguros, ¿cierto? Y que uno puede encontrar incluso de venta libre en las farmacias, ¿ya? La idea es reducir los componentes periféricos y centrales de la hiperalgesia, del dolor. Entre ellos encontramos los AINES y el paracetamol como medicamentos clásicos, ¿ya? Recuerden, por favor, que el dolor endodóntico y el dolor dental en general es tan fuerte debido a que su cercanía, ¿ya? Y su forma de que los haces, las fibras nerviosas, llegan hasta la corteza cerebral, es, digamos, un camino súper corto. Entonces no tiene muchos moduladores, como es la acción de la médula espinal, ¿ya? Cuando hay por así decirlo, un dolor que necesita pasar por la médula, recibe una modulación justamente en esta parte del camino hasta el encéfalo. Pero nosotros tenemos una comunicación directa desde el ganglio trigémino, ¿ya? Por lo tanto, estas señales nerviosas tienen, digamos, muy pocos moduladores en la intensidad del dolor. Sin embargo, se ha demostrado que los antiinflamatorios no esteroideos tipo AINES son efectivos para controlar el dolor pulpar y periapical, ¿ya? Sin embargo, debido a los efectos renales que tienen, así como las interacciones con medicamentos antihipertensivos, también consideramos siempre tener el paracetamol como comodín ya para indicar para el tratamiento. No sé qué tiene abierto el micrófono. Bueno, se debe considerar el acetaminofeno o paracetamol para las personas que tienen los siguientes trastornos, que son generalmente relacionados al sistema digestivo, ¿ya? Úlceras en cualquier parte del sistema, colitis ulcerosas, también enfermedades como el asma o la hipertensión. ¿Por qué? La verdad es que los AINES tienen un efecto bastante que va variando según el fármaco, pero sin embargo todos ellos exacerban los síntomas asociados a las úlceras, sobre todo las gástricas. Entonces los pacientes refieren que no toleran estos medicamentos. Por lo tanto, no nos quedan muchas más opciones que el buen paracetamol, ¿ya? Se ha demostrado que este tratamiento previo a la atención con AINES o paracetamol son eficaces para reducir el dolor postoperatorio. Así que igual la mayoría de los clínicos ya los está indicando, sobre todo los pacientes que ya llegan, por ejemplo, con pulpitis irreversible, uno de forma previa les puede indicar estos tratamientos, ¿ya? Esto nos ayuda a reducir los niveles pulpares, por ejemplo, de mediadores inflamatorios, como la prostaglandina E2, ¿ya? Siendo bastante eficaces debido a que ellos se unen a proteínas plasmáticas, ¿ya? Por lo tanto están más presentes en el sitio de la inflamación. Recientemente, bueno, ya hace algunos años, se ha visto que la combinación del ibuprofeno con el paracetamol es bastante, o sea, se potencian entre ellos, ¿ya? Así, nosotros también podríamos evitar altas concentraciones de AINES, ya que tenemos el coayudante del paracetamol, por lo tanto disminuir un poco las molestias digestivas que puedan referir los pacientes, ¿ya? Esto nos ayudaría a controlar el dolor dental postoperatorio de moderado a agudo. Se ha informado que esta combinación proporciona una mayor analgesia sin aumentar significativamente los efectos adversos, que a menudo se asocian también con las combinaciones de analgésicos con opioides, que son, por cierto, o sea, tienen muchos más efectos adversos que solamente los fármacos no opiáceos, ¿ya? Es aconsejable que los pacientes de endo siempre tomen sus analgésicos a la hora que corresponde, ¿ya? Y no dejarlo a discreción de si tiene o no dolor, ¿ya?
¿Por qué? Porque es importante que antes de que se les termine la anestesia, ya tengan cierta concentración del medicamento en acción. Porque si ellos los toman cuando el dolor ya empezó, suele haber un retraso de hasta 1 hora antes de que experimenten un alivio real del dolor. Por lo tanto, se ha sugerido que hay que instruir a los pacientes para que tomen sus analgésicos según el reloj y durante los primeros días para proporcionar un nivel sanguíneo más constante del medicamento y que puedan, por tanto, tener un alivio del dolor más consistente. Algunas combinaciones que son clásicas son un ibuprofeno de 400 miligramos más un paracetamol de 500. También puede ser la otra presentación del ibuprofeno, que es vía oral, ¿cierto? De 600 miligramos más el paracetamol de 500. Hay otros que, dependiendo de si es un dolor un poco más agudo, ya pueden dar un ibuprofeno de 400 miligramos más paracetamol de 1 gramo. Hay que tener siempre la precaución de decirle al paciente que los medicamentos tienen unas dosis máximas, ¿ya? Y que por favor el paracetamol, por más, digamos, bueno que parezca, tiene una dosis que no deberíamos sobrepasar los 4 gramos diarios, porque ya esa es una concentración tóxica y podemos también tener efectos colaterales, sobre todo del tipo hepático. Así que con la presentación ya de 1 gramo con el ibuprofeno, debería calmar la sintomatología del paciente. Aquí hay algunos otros analgésicos no opiáceos que también son muy sonados. Lo más probable es que nosotros en nuestras mismas casas tengamos más de un AINE, ¿ya? Por ejemplo, el diclofenaco, que también es bastante usado, el ketorolaco, el naproxeno, el ketoprofeno, ¿ya? Y también hay otros ya del tipo celecoxib, por ejemplo. Siempre se suele preguntar al paciente si ha tomado algún medicamento para el dolor, si ya estaba tomando algún medicamento para el dolor o qué suele tomar en los casos de dolor. Y lo más probable es que les diga, sí, tengo ibuprofeno o me queda naproxeno, etcétera. Por lo tanto, la receta la podemos considerar los medicamentos que el paciente ya tiene, para que no tenga que comprar otros. Ya. ¿Me dan un segundito, por favor, aquí para conectar mi computador? Ya, y sí, disculpe. Ya. Hay algunas otras consideraciones y otros medicamentos. Sin embargo, les dejo estas tablas más que nada para que los revisen y para que consideren los riesgos tanto gastrointestinales como el riesgo cardiovascular de estos medicamentos, como son paracetamol o acetaminofén, ¿cierto? El ibuprofeno, el naproxeno y otros inhibidores de la COX-2, ¿ya? Esto es porque, por ejemplo, si el paciente refiere a alguna enfermedad que le genere hipertensión arterial, deberíamos tener la precaución de no indicarle AINES de larga data. Hay algunos estudios que dicen que no es tan relevante si, por ejemplo, el paciente toma paracetamol unas 3 dosis, o sea, un día. Un día de paracetamol no le va a generar una elevación de su presión arterial de forma importante. Sin embargo, eso es muy fácil, o sea, muy difícil de considerar en la consulta si el paciente es más o menos susceptible a subir su presión arterial por el medicamento. No lo podríamos controlar en su casa y en caso de tener algún accidente o evento cardiovascular, claramente podrían culpar también al medicamento que nosotros le indicamos. Por lo tanto, en los pacientes que tienen problemas cardiovasculares, deberíamos sugerir solamente el uso de medicamentos como el paracetamol. ¿Qué otros analgésicos tenemos? Ya, considerando las patologías crónicas del paciente, si ya ha presentado reacciones de sensibilidad a algún medicamento, deberíamos considerar otros que también son muy sonados y son fáciles de conseguir. Uno es el cloricinato de lisina, que está el típico Colmax o también el Nefersil, ¿ya?
En esta concentración de 125 miligramos se usan 1 o 2 comprimidos 3 veces al día. Naproxeno sódico en su formato de 550 miligramos, un comprimido de inicio, ¿cierto? Seguido de medio comprimido cada 6 u 8 horas. El diclofenaco sódico ya es una pastillita más chiquitita de 50 miligramos. Se usan 1 o 2 comprimidos diarios, sin sobrepasar los 3 comprimidos al día. Y el celecoxib, que ahora igual está más presente en las casas debido a que se suele indicar para algunas enfermedades ya más crónicas de dolor articular. A lo mejor sus padres o sus abuelos tienen ya en la casa del tipo celecoxib. Son 200 miligramos y se pueden consumir hasta 2 diarios. Pero como le digo, suele servir más que nada para enfermedades crónicas y tiene un buen efecto a largo plazo. El cloricinato de lisina es un antiprostaglandínico que a dosis terapéutica actúa principalmente inhibiendo la ciclooxigenasa inducible, que es la tipo 2, y en menor grado en la tipo 1. Por lo tanto, en teoría es más amigable con el sistema digestivo, ¿ya? También se ha formulado en algunas cápsulas a las cuales se le ha adicionado algunos elementos, sobre todo las cápsulas blandas, ¿ya? Que contienen el principio activo libre sin compactar, disolviéndose a nivel gástrico, o sea, de una forma mucho más rápida, por lo tanto el paciente refiere, por tanto, un alivio más inmediato del dolor, por eso es Nesversil fast. A su vez, si el paciente tiene problemas gástricos como acidez, la verdad es que el Nesversil fast les cae pésimo, y uno apenas se los menciona, ponen cara de que no lo van a tomar, y ahí hay que darle una alternativa, ¿ya? Si el paciente refiere a alergias, suelen ser pacientes en una menor cantidad, ya que la mayoría de los pacientes toleran bien los AINES, ¿ya? Sin embargo, deberíamos tener precaución si lo prescribimos en pacientes que tienen asma o alergia conocida o sensibilidad también a la aspirina. Si el historial del paciente sugiere una reacción adversa relacionada con malestares gastrointestinales, por ejemplo, justamente acidez, náusea, emesis o estreñimiento, se puede considerar algún narcótico sintético alternativo o una combinación de analgésicos o el paracetamol. Hay algunas interacciones farmacológicas de los AINES que también deberíamos considerar si el paciente refiere estar tomando anticoagulantes, otros bloqueadores beta, ¿cierto? Diuréticos, ¿ya? U otros medicamentos. Por eso siempre les decimos que tienen que tener una buena anamnesis del paciente y registrar todos sus medicamentos. Sobre todo porque hay medicamentos que igual tienen, digamos, sus ciclos de moda, como puede ser el litio, que hubo en algún tiempo que muchos pacientes estaban consumiendo litio, y justamente los AINES interaccionaban aumentando las concentraciones séricas de este medicamento. Por eso les decimos que siempre la ficha tiene que estar bien completa y ojalá que el paciente, si bien en una primera sesión puede saberse solo los nombres de lo que está consumiendo, ya en una segunda sesión nos pudiera dar la información de las dosis, las posologías o los esquemas que está siguiendo para la toma de sus medicinas. Respecto a los analgésicos, ya del tipo opioides, son bastante efectivos para controlar los dolores ya más intensos, ¿ya? Sin embargo, se encuentran bastante limitados porque tienen bastantes efectos adversos, entre los cuales están las náuseas, los vómitos, somnolencia, estreñimiento y posibles incluso depresiones respiratorias. Además, su uso crónico se asocia a la tolerancia y a la dependencia de estos fármacos, ¿ya? El manejo ontológico de ellos generalmente es en combinaciones como las que están aquí, ¿ya? Pero son combinaciones casi más de libro. La verdad es que no son, yo nunca he encontrado un clínico que indique estos fármacos, ya que tienen bastantes problemas, como les mencionaba, y efectos adversos. Hay algunos opiáceos representativos, como la codeína, ¿cierto? La oxicodona. Incluso yo creo que lo más fácil de encontrar sería el tramadol, ya que también está bastante indicado en algunas enfermedades más crónicas, ¿cierto? De dolor importante, moderado a severo, sobre todo articular. Por lo tanto, en algunas casas, nuestros abuelos podrían tener este medicamento
disponible. Así que también podrían conocer su posología, pero siempre considerando saber que son medicamentos totalmente restringidos y que en realidad para la práctica de endodoncia no sería necesario su indicación. Los corticoides son otro tipo de medicamentos ya que reducen la respuesta inflamatoria aguda. La reducen suprimiendo la vasodilatación, la migración de leucocitos y la fagocitosis. Inhiben también la formación del ácido araquidónico en la membrana celular de las células inmunes, ¿ya? Bloquea, por tanto, las vías de la COX y de la lipoxigenasa, así como la síntesis respectiva de las prostaglandinas y los leucotrienos que inducen toda la respuesta inflamatoria. Por eso no es de sorprender que los investigadores valoren bastante la eficacia de los corticoides y son medicamentos que se han igual incluido, por ejemplo, incluso en cementos endodónticos para disminuir la inflamación posterior a la obturación, ¿ya? Si bien no son tan usados, en algunos casos debemos indicarlos, pero eso ya son casos más complejos de endodoncia y tendrían que conversarlo, ojalá, con algún colega especialista, ¿ya? Se ha demostrado que son eficaces para disminuir el dolor postoperatorio en endodoncia, siendo a corto plazo incluso más efectivo que los AINES y el paracetamol. Sin embargo, como los AINES y el paracetamol son más seguros, nos solemos quedar con esos esquemas en vez de indicarle los corticoides al paciente. ¿Qué esquemas se pueden usar? Aquí hay otras posologías que te las dejé escritas respecto al paracetamol, ketoprofeno, ibuprofeno y clonidinato de lisina, que suelen ser bastante clásicos, además del ketorolaco, diclofenaco, meloxicam y naproxeno, ¿ya? Todas estas son dosis que ustedes pueden encontrar tanto en el envase del medicamento como en las guías ya más transversales de farmacología, como puede ser el Vademecum, ¿ya? También está el metamizol sódico, el celecoxib y el etoricoxib, que en teoría sería aún más poderoso que el celecoxib. Sin embargo, cuando el dolor ya es moderado a severo, hay otro tipo de dosis que pueden aumentar, ¿ya? Sobre todo en medicamentos como el tramadol o la codeína, ¿ya? Sin embargo, les vuelvo a decir, no es necesario que estén indicando este tipo de medicamentos, ya generalmente en la endodoncia no llegamos a este extremo, simplemente puede ser un as bajo la manga en algún caso muy específico. Para el manejo de la ansiedad, también deberíamos tener alguna alternativa, ¿ya? Los pacientes pueden presentar una ansiedad importante, sobre todo cuando han tenido anteriormente o en su infancia, ¿cierto? Algún problema importante con el dentista, ¿cierto? Que le genere demasiado miedo o estrés ir a la consulta y experimentar nuevamente procedimientos odontológicos, ¿ya? Dependiendo de la intensidad del dolor, el paciente va a decidir ya de una forma que ya no se puede retrasar más la asistencia al dentista, pero tenemos que siempre considerar que estos pacientes requieren, además de los analgésicos, para prevenirles el dolor, ¿cierto? Y que vuelvan, digamos, a recordar experiencias previas desagradables, podríamos considerar algunos otros medicamentos. Como son estos medicamentos ya más del tipo homeopáticos, tipo Neurextan, Nervogil, ¿cierto? Que son medicamentos de venta libre, ya que podríamos en teoría sugerirle al paciente si lo vemos demasiado estresado, que incluso no permita una atención odontológica, ¿ya? Y más allá del buen manejo que nosotros, como clínico, nuestro asistente y el ambiente que tenemos en la clínica, y aún así el paciente, pese a un cuadro grave de dolor o infección, no permite una buena atención odontológica, nosotros podríamos, además de la urgencia, después para continuar el tratamiento, sugerirle alguno de estos terapias o medicamentos para que se relaje un poco, ¿ya? Si ya nos vamos más allá para el manejo de la ansiedad, pueden ustedes conversar con su docente, ¿cierto?
o con algún otro colega cuando ya egresen, el uso de las benzodiazepinas del tipo clothiazepam o alprazolam, ¿ya? Recuerden que tienen esta estrellita verde porque son de venta controlada, necesitan una receta especial. Por lo tanto, además de conversarlo con el paciente, podrían conversarlo con su médico de cabecera o la persona que lo esté viendo para recetarle un esquema que sea compatible con la atención. Personalmente, solamente en un caso, desde que egresé, fue necesario un paciente intervenirlo de esta forma, pero afortunadamente ella ya estaba tomando estos medicamentos por otros tratamientos médicos que necesitaban procedimientos quirúrgicos también, y por lo tanto ya estaba, digamos, previamente medicada. Pero justamente su médico le había indicado el uso de estas benzodiazepinas para que lográramos hacer la desinfección focalizada antes de otras operaciones que ella necesitaba. Por lo tanto, como les digo, en algunos pacientes sí es necesario recurrir a este tipo de medicamentos, ¿ya? Pero siempre con respeto y en su caso conversarlo con su docente previamente. Y eso, Doctora, chicos, les dejo las referencias. Si tienen alguna consulta, lo podemos conversar ahora. O recuerden que mi correo es camila.panes@frontera.cl y me pueden escribir, no tengo ningún problema, ¿ya? doctora, yo tengo dos dudas. Dime. La primera es de la diapositiva anterior y antes de la anterior también, que dijo que estábamos con estos medicamentos para el manejo de la ansiedad. Esto, por ejemplo, si, no sé, viene el paciente y, no sé, se nos presenta con un cuadro de mucha ansiedad, llanto, no sé. Ujú. em, Se le da el medicamento y le decimos que venga otro día con el medicamento ya listo o en el mismo momento le damos el medicamento, esperamos un poco. ¿Cómo se hace en ese caso? No, lo ideal es que si la primera sesión, bueno, te lo digo como sugerencia y como lo hemos manejado en otros casos, si en la primera sesión el paciente llega y no te dice que tiene un miedo al dentista por algo particular, y tú, no sé, al momento de anestesiar, ves este cuadro, claro, de mucha ansiedad y se pone a llorar y todo, primero conversas con el paciente, tratas de averiguar el por qué está con esta ansiedad y a lo mejor simplemente comunicando los procedimientos y lo que vas a hacer, el paciente ya se relaje, ¿cierto? Y se deje atender. Probablemente después de la anestesia y al ver que el procedimiento no es doloroso, el paciente se relaja después durante la atención, ¿ya? Que me ha pasado mucho, la verdad es que en endodoncia, después de la anestesia y del aislamiento absoluto, al ver que no hay dolor, la verdad es que los pacientes se relajan, ¿ya? Sin embargo, si es mucho y el paciente tiene un daño oral importante, justamente por eso, tú puedes conversarle y decirle que hay algunos medicamentos homeopáticos que son bastante naturales y que a lo mejor le ayuden a estar un poquito más tranquila durante la atención. Entonces lo sugieres, ¿ya? Pero no es que tú compres el medicamento y se lo vayas a dar ahí mismo, ¿ya? Entonces lo sugiere y le puedes decir que incluso podría ir al médico para que él ayude a controlar el problema de la ansiedad. En los casos en que yo he enviado a alguien al médico, generalmente le terminan dando clonazepam, que es como una dosis previa a la atención y después no toma más, ¿ya? Sin embargo, hay pacientes que, claro, si tú le mencionas un medicamento así de restringido, se pueden asustar o incluso sentir un poco incómodos porque uno les está tratando de decir que son demasiado neuróticos, nerviosos, etcétera, y sugerir como una alternativa de venta libre, que es más natural, que son más suaves, por así decirlo, incluso pueden tener un efecto placebo mucho más grande. Y el paciente a la próxima sesión llegaría un poco más calmado, ¿ya? Entonces, por eso yo les hablé de estos medicamentos, que en algunos casos los necesitamos, pero siempre la primera opción es conversar con el paciente en la primera sesión y saber el por qué está con tanto temor. Ya, sobre todo los pacientes que van más allá de los 50 años, en endo hay pacientes que incluso le han hecho endodoncia sin anestesia. Entonces, como ellos no saben cómo ha ido cambiando los procedimientos, pueden llegar con un temor muy grande. Pero si tú le explicas que vas a anestesiar, que no vas a proceder si la anestesia no está tomando bien y que el procedimiento no debería ser doloroso,
La verdad es que la mayoría de los pacientes después de la anestesia se entregan y no es necesario recurrir a otros medicamentos. Y si además tú le vas a indicar analgésicos que le hagan efecto, ya cuando esté pasándole el efecto de la anestesia, van a estar mucho más cómodos y la próxima sesión lo más probable es que te digan que no tuvieron ninguna complicación. Y van a tener una actitud mucho más confiada a las siguientes sesiones y a otros procedimientos que tú les indiques como parte de tu plan de tratamiento. Eso. Ya, gracias, doctor. La otra duda que tenía era sobre algo que dijo como que al principio, ¿Ya? acerca de, mencionó flare up, eso de que el paciente viene con asintomático y después de que nosotros hacemos algo, el desbridamiento de los canales radiculares, ahí el Sí, paciente después vuelve a la consulta y vuelve con dolor y ahí usted mencionó que podríamos tratarlo, pretratamiento, posttratamiento con paracetamol, AINES y eso para que el paciente no sienta esto. sí. Em, pero, ¿qué pasa si es que el paciente siente dolor y la causa realmente es porque algo salió mal en el desbridamiento de los canales radiculares? ¿Qué se hace en esos casos? ¿O solo el control con la radiografía y tenemos que estar como muy al pendiente? Bueno, si un paciente endodoncial que venía asintomático, tú lo atiendes y comienza con gran sintomatología, lo primero que uno piensa es que algo salió mal, ¿ya? Una de las principales causas, eh, aquí está, puede ser que mecánicamente a lo mejor determinamos mal la longitud de trabajo, ¿ya? Y estuvimos trabajando pasado, por así decirlo. Ya, sobre todo Ujú. esto pasa en los casos que solamente ocupamos localizador y no confirmamos con una radiografía que estamos en una longitud de trabajo correcta, ¿ya? Entonces puede tener un gran dolor producto de eso. También puede ser causas químicas, ya que si nosotros preparamos más allá del periápice, los irrigantes también van a llegar más allá, aunque sea en menor cuantía, ¿cierto? Y por lo tanto ser un irritante importante de la zona apical o también una causa microbiana, o sea que nosotros extruimos detritus contaminados con bacterias a la zona apical y que por eso se le está generando todo el dolor, ¿ya? Si no fue ninguno de estos casos, también tenemos que pensar, por ejemplo, que hay algún canal que no tratamos, ¿ya? O la Mm, inflamación era muy grande y tal vez debimos debridar más. A lo mejor preparamos muy poco, no sé, hasta una lima 15, por lo tanto no retiramos toda la pulpa o no debridamos el canal que estaba con el tejido necrosado. Por lo tanto, si el paciente tiene una exacerbación tan aguda del dolor, nosotros sí deberíamos verlo al otro día y aparte de indicarle analgésicos, abrir nuevamente el diente y ver qué pudo haber pasado, ¿ya? En los casos que a mm, mí me han pasado, justamente ha sido de lesiones que estaban asintomáticas y luego de la preparación, porque uno se afana tanto en desinfectar todo el diente, ¿cierto? Lo más probable es que se haya extruido algo de detritus más allá del periápice y eso fue lo que le generó el dolor. Pero también me ha ocurrido en algunos casos, en molares inferiores, por ejemplo, que he encontrado 3 canales y el paciente tenía un segundo canal lingual y estaba súper inflamado. Entonces yo retiré mi provisorio y se me llenó de sangre la cámara. Entonces, claramente había una falla en el procedimiento en sí, que puede suceder. A veces no hay tanto tiempo para explorar de una forma tan exhaustiva una cámara y encontrarnos justo con un canal extra, ¿ya? U otros problemas así. Pero sí, si el paciente llega con un dolor, el flare-up se caracteriza por ser un dolor severo, que el paciente realmente llega a la consulta o te llama porque tiene un dolor muy importante y sí o sí hay que volver a revisarlo. Ya no deberías dejarlo solamente con los medicamentos, a menos que pucha, el mismo paciente no pueda asistir a la consulta, que igual sucede en algunos casos. Pero lo indicado está volver a revisar, volver a entrar y revisar qué pudo haber pasado, aparte de tomar una radiografía. ya, doctora, esa era mi duda, así que había que volver como a ver qué era como la causa, qué había pasado. Así que ya, ahora sí, quedó bien. Ya, qué bueno. Gracias. Ya, ¿alguna otra consulta?
¿No? Ya, bueno, cualquier cosita me escriben con toda confianza y nos estamos viendo entonces en otra próxima clase. Ya, adiós, que tengan buena tarde.